En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, e inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en pro de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, en esta ocasión he pensado en contemplar y explicar un poco el Evangelio no de hoy, del sábado, sino el Evangelio del domingo, porque muchos me habéis comentado que ya participáis los sábados por la tarde de la Eucaristía, entonces que ya os gustaría escuchar este Evangelio, el Evangelio del domingo ya por la mañana, para prepararos. Y bueno, yo creo que también es bueno porque de alguna manera el sábado ya nos sirve para prepararnos de cara a mañana, la celebración del domingo. Entonces a partir de ahora, los sábados, en vez de comentar el Evangelio propio de la mañana del sábado, empezaré a comentar el Evangelio del día siguiente, del domingo, y así, bueno, ya lo tenéis en vuestra recámara para poder escucharlo con más antelación. Mirad, celebrábamos hace pocos días la Epifanía del Señor, si recordáis, el 6 de enero, y hay tres grandes epifanías. Sabéis que el término epifanía, epifanos, quiere decir manifestación. Hay tres grandes manifestaciones que conmemoramos, de hecho en la liturgia hispano-mozárabe propia de nuestra zona, propia de nuestro territorio, se conmemoraban en una única celebración, porque se celebraba la Epifanía a los magos de Oriente, la Epifanía o manifestación en el bautismo del Señor, y en tercer lugar, la manifestación de Jesús también, la revelación en las bodas de Caná. Si recordáis, el 6 de enero celebrábamos la Epifanía a los magos, el domingo celebrábamos el bautismo del Señor y hoy vamos a escuchar el Evangelio de las bodas de Caná, que es un evangelio muy profundo, con muchísimos detalles y que nos podríamos detener prácticamente en cada palabra de las que escuchamos. Vamos a intentar sintetizar. Del Evangelio según San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Ellos la llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dijo, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora». Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Mirad, es un evangelio precioso, sobre todo con un trasfondo tremendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque San Juan y Jesús con su signo utiliza dos imágenes muy propias del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se veía que los tiempos mesiánicos estarían caracterizados por una alianza que sería en clave esponsal, en clave matrimonial. Y otro de los grandes signos de los tiempos mesiánicos era la abundancia y la presencia del vino, porque el vino siempre es como el signo de la alegría, no de la alegría simplemente de beber y estar contentillo, no, sino de la alegría sobrenatural, de la alegría que es presencia del Señor. De hecho, en el libro del profeta Isaías nos encontramos como ese anuncio de un banquete de bodas, donde se dará ese tiempo mesiánico. También en el profeta Oseas, en el profeta Amós encontramos esa imagen del vino
como signo de esa presencia del reino. Bien, y vemos cómo se utilizan estas imágenes. Por un lado la boda y por otro lado, dentro de la boda, la presencia del vino. Y nos encontramos que en Caná de Galilea estaba allí la madre de Jesús, pero también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Recordemos que ya en el Evangelio de San Juan antes hemos escuchado la llamada a los primeros discípulos. Y al final de esta semana inaugural, diríamos, se sucede un milagro, se sucede un signo precisamente para afianzar la fe de los discípulos en Jesús. La figura más característica del Evangelio sabéis que es la Virgen María. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos la doble función que tiene de cara a los discípulos. En primer lugar, de intercesión, porque es la que señala y le dice a Jesús, no tienen vino, se han quedado sin vino. Y en segundo lugar, es la que enseña a los discípulos cómo tienen que seguir a Jesús, porque les dice, haced lo que Él os diga, confiad en Él, seguid sus pasos y sed obedientes. Y hay una pregunta que es la que da el trasfondo a este Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ese término que puede parecer un poco despectivo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Claro, vosotros imaginaos que a vuestra madre le decís, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Cuando te pide algo, ¿no? Ese término mujer hace referencia al libro del Génesis, donde hubo otra mujer que por su desobediencia introdujo el pecado en el mundo. Pero damos un salto más, y es que el libro del Génesis, el protoevangelio, el relato de la creación y el primer pecado, no termina ahí, no termina con el primer pecado, sino que termina con una esperanza. Y es que habrá una mujer y un linaje que pisará la cabeza de la serpiente. ¿Qué se nos está queriendo decir aquí? Que María es la mujer que intercede por nosotros precisamente para acabar con la tristeza del pecado, precisamente para acabar con las consecuencias, con la muerte, con la enfermedad, etc. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es curiosa dentro del Evangelio, es que a unos novios que están empezando a celebrar una boda se les ha acabado el vino. Sabéis que las bodas en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, eran un poco, comprendedme, como las bodas gitanas. Es decir, sabéis que las bodas gitanas se celebran durante muchísimos días. Las bodas en el tiempo de Jesús, en el pueblo de Israel, eran también, podían ser semanas, podía ser un montón de tiempo. Entonces es muy curioso que nada más comenzar la boda, se les acaba el vino. Y dentro de todo este contexto ya os imagináis lo que está sucediendo. A estos novios se les ha acabado la alegría, a estos novios se les ha acabado el amor. A mí me encanta escuchar este evangelio y predicar sobre este evangelio a los matrimonios y a las familias. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nos tenemos que conformar con la situación que ya tenemos. No es que ya no hablamos, hemos dejado de hablar y ya pues esto es lo que hay. Ya nos tenemos que acostumbrar y morirnos así tal y como estamos. O bueno, ya discutimos continuamente y ya vamos a acabar así el resto de nuestros días. O bueno, en fin, que al final nos acabamos conformando con una cierta llamada a la mediocridad en el matrimonio, en la familia, etc. Pero este evangelio pone de relieve una cosa, y es que nunca podemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo y la Virgen María interceden por nosotros y convierten ese agua en vino. ¿Cuál es la característica o la nota que diferencia el agua del vino? El agua es insípida, el agua no tiene sabor. Y es lo que pasa muchas veces, que la cotidianidad o la mala rutina, digo la mala rutina cuando la vivimos mal, en vez de forjar hábitos, forjar virtudes, eso va minando nuestro corazón, va minando como nuestro amor. Y entonces parece que hemos perdido la alegría, que hemos perdido el sabor en nuestro matrimonio, hemos perdido el sabor en la familia, etc. Y llega la Virgen y dice, no tienen vino. Es decir, cuando nosotros estemos mal, estemos tristes, hayamos perdido la alegría del comienzo, pedíselo a la Virgen. Porque la Virgen dice, no tienen vino. Y acude al Señor y dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, María le está pidiendo a Jesús algo muy fuerte y es, adelante la hora de tu manifestación. Y además, con esa intercesión poderosa, que es la de la Virgen que pisa la cabeza de la serpiente. Por eso no hay una cosa que le siente peor al demonio que invocar a la Virgen María. Si veis, cualquier testimonio de cualquier exorcista siempre lo dice, que lo más efectivo es siempre invocar a María. Y bueno, continúo con el relato del Evangelio. Se nos dice que había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una, es decir, 600 litros de agua, más o menos. Es decir, hay abundancia de agua. Pero eso no es lo que se busca, sino que lo que se busca es la vida, lo que se busca es el sabor, lo que se busca es aquello que da alegría. ¿Por qué?
Porque mira, podemos estar alimentándonos de muchas cosas, podemos beber muchas cosas, pero pocas cosas nos pueden dar el sabor a la vida. Y esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque veo con preocupación que tantas veces buscamos la vida donde no nos la pueden dar. Buscamos respuestas donde no nos las pueden dar. Solamente Jesús es el que sacia y el que devuelve la alegría. Y aquí el acto de confianza. Haced lo que os diga. Y entonces se lo pide Jesús, ¿no? Saca las tinajas y llenarlas hasta arriba. Y entonces hacen un acto de confianza. Fijaos que 6 tinajas llenas hasta arriba están hechas de piedra, es decir, pesaban un quintal. Y sin embargo se fían del Señor y se fían de la Virgen María. Para entrar en el milagro que Jesús hace, para entrar en esa conversión que Jesús suscita, tenemos que fiarnos de Él. La mayor batalla de nuestra vida será siempre entre confiar en el Señor o ser autosuficientes y confiar en nuestras propias fuerzas. Pero aquí se manifiesta el milagro. Es decir, cuando nosotros nos fiamos del Señor, ponemos nuestra vida en sus manos, el Señor nos lleva hacia adelante, el Señor nos empuja, el Señor va con nosotros. Por tanto, fiémonos del Señor y escuchemos en este día, mañana también, ¿no?, esa frase de la Virgen María: haced lo que Él os diga, porque la Virgen María siempre señala a Jesús. Ya lo decía San Luis María Griñón de Montfort, que el camino más perfecto para llegar a Jesús es la devoción a la Virgen María. Bueno, después de todo este milagro, unos ponen primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor, tú en cambio has reservado el vino bueno hasta ahora, para que veamos que siempre hay remedio a la enfermedad, para que veamos que Dios siempre puede tener una palabra, incluso en momentos donde nosotros ya pensamos que ya no hay remedio. Es decir, Dios puede remediar, Dios puede reparar tu matrimonio, Dios puede salvar tu vida, pero hace falta una cosa: haced lo que Él os diga, fíate del Señor y haz lo que Él te pida, aunque parezca durísimo, fíate del Señor. Y al final acaba así: así manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos. Es decir, aquí vemos esta epifanía, este epifanos. Dios se manifiesta en Jesucristo y Jesucristo a través de sus obras y a través de sus palabras. Pues nada más, que pasemos un feliz día de domingo, esta tarde, mañana, y sobre todo que pidamos por los matrimonios, que pidamos por las familias, porque mirad, algo que siempre será atacado será el lugar donde esté Dios. Esto es así. Y Dios quiere estar siempre en la familia y en el matrimonio. Y yo creo que verdaderamente los que tienen una palabra para el mundo de hoy es los matrimonios. Son los matrimonios con su fidelidad, con su amor conyugal, con el amor a los hijos, en la familia también. Así que pidamos especialmente en este domingo por las familias, por los matrimonios que lo pasan peor, y sobre todo porque es algo muy atacado hoy en la sociedad y lo sabemos, que enseguida ya se nos dice: si tienes problemas, pasa, parte, olvídate, y Dios te dice: confía en mí, que todavía puedo darte una palabra de aliento. Pues nada más, que paséis un feliz domingo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.